Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta hermosa clase de este sistema tan importante para nosotros, como es el sistema respiratorio, muy importante también, junto con el sistema renal y el sistema digestivo, pero en primer lugar estos dos sistemas, el renal y el respiratorio, que son los que modifican muchas de las variables en forma rápida que necesitamos hacer determinaciones en el laboratorio justamente. Bueno, si no hay ninguna duda que plantear de lo que hemos visto hasta ahora, que quieran plantear ahora. En la clase pasada dijimos que el oxígeno es más soluble en el agua fría, claro, a menor temperatura, que por eso lo podíamos tomar con más eficiencia, ya que los alvéolos están mojados. Claro, son dos cosas distintas. El coeficiente de disolución del oxígeno en agua y la temperatura, cómo afecta a ese coeficiente de disolución, que lo voy a mostrar hoy como lo explica Silverstone, pero básicamente el dióxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad, o sea, desde una fase aérea se meten más moléculas de CO2 en un vaso con agua, o sea, en un volumen de agua, que oxígeno. O sea que tiene mayor solubilidad en un mismo volumen el CO2. Eso por un lado. Por el otro, nosotros tenemos los alvéolos húmedos, no tenemos para respirar una superficie seca. Por lo tanto, el oxígeno tiene que difundir en un medio acuoso. Desde el aire alveolar se tiene que solubilizar en agua para difundir a través de las células y llegar hasta el plasma y luego hasta los glóbulos rojos. Por lo tanto, pero eso lo hacen los dos gases, ¿no es cierto? Y en esa coeficiente de solubilidad en agua siempre va a, digamos, favorecer la disolución del oxígeno la baja temperatura, porque el movimiento molecular del agua es menor. En cambio, cuando aumenta la temperatura del agua, o sea, con agua hirviendo, por ejemplo, el oxígeno se escapa de ese agua. No, los alvéolos tienen temperatura corporal normal, o sea, 36,5 o 36,6 grados centígrados, pero claro, si uno tiene una fiebre muy alta, ese aumento de 2 grados, 3 o incluso hasta 4, puede también afectar un poco esa disolución del oxígeno. Sí. Pero bueno, nosotros suponemos que estamos tratando la fisiología normal. O sea que el intercambio pulmonar está diseñado para que ocurra efectivamente y bien a esos 37 grados centígrados. Porque, ¿cómo lo sabemos? Y porque nosotros estamos oxigenando bien y porque la curva de saturación de la hemoglobina nos muestra que si todo está bien, llegamos a saturar el máximo. De nada. Bueno, y entonces ahora sí vamos a compartir para ir avanzando más en nuestro sistema. Vamos a compartir entonces esto que ya lo sabemos y que por suerte acá es en aire, pero que en algún punto es similar a lo que hemos visto para circulación de fluidos en la hemodinamia. O sea, ¿cómo fluyen las sustancias en el sistema respiratorio? En caso de gases, fluyen de mayor a menor presión parcial, o sea, con el gradiente de presión. Que las bombas musculares también crean gradientes de presión. En este caso, la elasticidad de la caja sería, ¿no? Al volver, una vez distendida, hace presión sobre los gases de todos los alvéolos pulmonares, o sea, presión sobre el pulmón, y en ese momento la presión sobre el aire pulmonar es mayor que la presión atmosférica y entonces el aire sale cuando exhalamos. Pero hay una resistencia que se opone al flujo del aire
que siempre van a ser las paredes de las vías de conducción, o sea, de los tubitos de las vías de conducción, o sea, que mientras mayor es el estrechamiento, o sea, menor el diámetro de los tubos de conducción, más resistencia hay. Entonces, el aire fluye más fácilmente por faringe, tráquea, laringe, que por los bronquiolos o bronquiolillos. Bien, ahora entramos a otro tema, que es un concepto importante que decíamos el otro día. Nosotros debemos entrar el aire desde la atmósfera, que adelanto, y ya lo pueden ir anotando si quieren, la presión del aire atmosférico, que es una mezcla gaseosa. Ustedes saben que el aire atmosférico tiene un 71% de nitrógeno, N2. El resto se va a distribuir, claro, grandemente entre oxígeno, dióxido de carbono, pero también hay que contar que está el agua gaseosa, el agua en forma de vapor, y muchos otros componentes en menor cantidad y contaminantes. La presión que se mide de esta mezcla del aire atmosférico, tomada por supuesto no en altura, sino en la menor altura, que es el nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio, 760 también se puede medir en hectopascales, que da igual, es lo mismo, 760 hectopascales, o también se puede medir en bares, ¿no? Bien, perdón, ahí milímetro es con minúscula, me salió con mayúscula y la H con mayúscula, ¿no? Bueno, entonces, 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica estándar o normal a nivel del mar o a 0 metros de altura. Quiere decir que, entonces, para que nosotros podamos hacer que el aire ingrese en las vías de conducción, tenemos que generar un gradiente de presión donde la presión atmosférica sea mayor que la de la caja torácica o de los pulmones. Entonces tenemos que tener en la caja menos de 760. Y acá entra un concepto importante. Si estamos en reposo, la ventilación pulmonar, o sea, el aire que entra y sale, como quien diría, en paz y con tranquilidad, es solamente debido a menos 3 milímetros de mercurio. O sea, mi caja está bajando 3 puntos y con eso es suficiente para que entre un volumen de medio litro o 500 mililitros de aire en la ventilación pulmonar. Y eso se llama, nosotros le decíamos por otros libros, volumen de ventilación pulmonar, VVP, también se le llama volumen corriente, que sería volumen normal, quiere decir, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros estamos tranquilitos o durmiendo, no soñando, digamos, solamente el bajar 3 puntos ya crea un vacío, una presión negativa o un gradiente de 3 puntos suficiente para que entre, para el humano estándar, medio litro o 500 mililitros de aire, que sería el volumen corriente o volumen de ventilación pulmonar o volumen normal de intercambio o ventilado. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo pusiera un manómetro o un medidor de presión dentro de los pulmones, justo cuando estoy por empezar a inspirar, o sea que antes, digamos, de comenzar la inspiración, yo tendría medido en el pulmón 757 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, si yo pongo acá un manómetro, después que largué todo el aire y estoy por inspirar, en ese momento, que pasa volando, son milésimas de segundo,
yo tengo 757 y con eso entran medio litro de aire. Recordemos que la inspiración es un proceso activo que tiene que ver con un trabajo, un gasto de ATP, un gasto de energía importante que hacen todos los músculos inspiratorios, el 60% debido al diafragma. Bueno, con esto lo que quería decir es justamente que una parte importante es hacer ingresar aire en cada ciclo respiratorio, o sea, hacer ingresar el volumen mínimo, que es el volumen de ventilación pulmonar, hasta los pulmones. Pero eso no ha hecho que me saque dióxido de carbono hacia afuera y ahí ingrese oxígeno al medio interno. Esto solamente ha sido una ventilación, o sea, un recambio de aire sin que hayamos entrado en lo que se llama la respiración. Por eso acá ya no hablamos de respirar, sino de ventilar. Porque la respiración, ¿dónde va a ocurrir? La respiración va a ocurrir verdaderamente en todas las células del organismo, dentro del citoplasma, comenzando por la glucólisis. Ahí no necesita oxígeno, es una fermentación, pero luego va a entrar en la etapa mitocondrial, donde sí va a requerir el oxígeno y va a ser la verdadera respiración celular. O sea, la glucólisis en realidad tampoco es la respiración celular, es una primera parte de degradación de la glucosa, sacándole muy poquita energía, 2 ATPs, y en cambio todas las restantes partes, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y formación del ATP o fosforilación oxidativa, todo eso nos da los 34 ATP restantes, que son los que rinden realmente mucha energía por cada molécula de glucosa, digamos, ingresada. Entonces, el concepto importante que tenemos acá es, nosotros decimos respirar, respirar hondo, no, es ventilar, ventilar hondo, nada más que nadie lo usa, pero tener en cuenta que eso es una respiración solamente externa, ¿sí? Que en realidad la respiración verdadera va a ocurrir donde en las células, incluyendo las del pulmón, las del corazón y todas las que hemos estado viendo. Entonces, en este esquema nos habla Silverton de una respiración externa, en donde el aire entra con oxígeno, ¿sí? Y se lleva, cuando lo exhalamos, el CO2. Esta ventilación es parte de esta respiración externa, que lo único que hace es, por un proceso físico de gradientes, difundir por el gradiente de oxígeno, está favorecido difundir hacia donde la sangre viene de los tejidos con poco oxígeno, que serían los capilares pulmonares en su conjunto, oxigenarse, ser, digamos, distribuida por el corazón a través de la aorta y grandes arterias, ir hasta todos los capilares en los tejidos, o sea, los capilares tisulares, y allí otra vez con gradiente a favor, como las células están consumiendo constantemente el oxígeno para la respiración celular, la mandan a mitocondria, digamos, y generan, ¿qué cosa? El CO2 como resultado. Y lo que buscan, obviamente, es generar el ATP. Entonces, ¿para qué toman las células el oxígeno? En realidad, lo toman para favorecer el proceso de respiración celular aerobia, o sea, la que usa oxígeno, la que se hace en las mitocondrias, que genera mucho más ATP y que como resultado de desguazar, de soltar con ese oxígeno a cada uno de los carbonitos de la glucosa, oxidándolos, combustionándolos, sería oxigenándolos, sale cada carbono con 2 oxígenos de esta partición o desguace de la glucosa, y entonces estas células, el ambiente de los tejidos o de las células que tienen poco oxígeno porque lo está consumiendo en la respiración y mucho CO2 porque lo está produciendo en ese proceso. Entonces, la sangre oxigenada, que está impulsada por el corazón izquierdo, entonces entrega por gradiente y difunde, gradiente de presión,
haciendo una difusión del oxígeno hacia las células, constantemente y sin parar. Y esto es lo que hay que ver en forma dinámica. Y las células en el mismo instante están entregando dióxido de carbono constantemente, entonces la sangre constantemente pierde oxígeno en los tejidos y gana CO2. Y esto sabemos también que quiere decir que, digamos, pierde alcalinidad, gana acidez, ¿sí? Gana acidez porque el CO2 inmediatamente está formando el ácido carbónico y la ecuación que ya conocen. Pero el oxígeno venía como oxihemoglobina en su mayor parte, y entonces la sangre está roja, o rojo subido, rojo, y acá la vemos de un azulado, o de un azul profundo, o un azul violeta, porque acá pasó a perder el oxígeno y, en cambio, a transformarse en los colores azules de la carbaminohemoglobina. Bien, esto junto con el linfático y demás va a ir al corazón derecho. Y el corazón derecho va a impulsar esta sangre a pasar por todo el árbol capilar pulmonar y hacer el circuito. Lo que quiero mostrar acá es que esto hay que saber explicarlo así porque no es de acá, es del secundario, y porque aparte le vamos a ir agregando ahora presiones. ¿Qué es lo que hay que destacar acá? ¿Cómo se llama cada una de estas partes? Dice, acá está el primer intercambio, ¿sí? Del aire de la atmósfera a pasar a ser aire pulmonar o alveolar. Esto es lo que nosotros llamamos ventilación pulmonar. El renovar el aire de los alvéolos, de los pulmones. El segundo intercambio es aire líquido, es aire alveolar a sangre, el de los gases. Y este es el verdadero intercambio gaseoso, intercambio de gases respiratorios, también llamado hematosis, con H porque es cambiarle los gases a la sangre, hematosis. Luego viene lo que se llama el transporte de los gases respiratorios, que es todo el circuito arterial y luego el retorno venoso con el transporte tanto del oxígeno como del CO2. Entonces termina esto denominando intercambio sangre-células, que es capilares en los tejidos o capilares tisulares y células en los tejidos. Entonces estos cuatro nombres: ventilación, intercambio gaseoso pulmonar a la sangre, aire alveolar, que sería la hematosis, los transportes del CO2, del oxígeno y sus subproductos cuando son transportados, y el tercer intercambio, que es capilares tisulares o capilares sanguíneos con las células que están por arriba, por debajo, por detrás de ellos, o como quieran. Las células están rodeadas cerca de un montón de capilares en todas las direcciones. Acá están las distintas respiraciones que hay. Yo solamente estoy atendiendo a las dos primeras, la respiración celular, que es la verdadera, la que se trata de, digamos, con oxígeno, romper o como oxidar las moléculas orgánicas, sobre todo las que son energéticas, para dar dióxido de carbono, agua y la obtención de energía que se busca. La respiración externa, que son solamente el intercambio de gases que hay entre el cuerpo y el medio externo. Y hay dos respiraciones que se llaman inmunitarias, que se refieren a la exposición primaria a un patógeno o a un antígeno, que, bueno, también se puede medir por un consumo de oxígeno en estos procesos, y una respiración secundaria, que serían los segundos encuentros inmunitarios y posteriores con los mismos patógenos o antígenos, que también son más rápidas e intensas, como corresponde a las respuestas inmunes secundarias. Bueno,
Cuando hablamos de ventilación pulmonar, dijimos el otro día que hay una parte que es solo mecánica, que es la que hace de fuelle, ¿sí? Para hacer entrar y salir el aire de los pulmones. Acá mencionábamos quiénes son los protagonistas principales de la inspiración. Obviamente que de este lado, del lado, digamos, izquierdo de la figura vista de frente, tenemos los músculos inspiratorios. Acá el principal protagonista es el diafragma, con la forma de cúpula cuando está relajado. El 60% básicamente del aire de ventilación se debe a la contracción del diafragma, y los intercostales externos, que dijimos que al contraerse tiran de las costillas y las levantan en ambos sentidos, hacia anterior, abriendo la caja hacia anterior, y hacia arriba, incrementando aún más ese volumen. Pero también están sosteniendo este proceso, aunque en menor medida, los escalenos, los esternocleidomastoideos, porque tiran hacia arriba, sosteniendo la caja para que pueda también dilatarse en sentido cefalocaudal, y si no nos doblaríamos todos también, ¿no? Ni hablar que atrás también el trapecio está contribuyendo, los músculos del cuello, para sostener. ¿Por qué me detengo en esto? No porque sea un tema tan importante para nosotros en este sentido muscular, pero sí es muy importante para nosotros en otro sentido. La inspiración gasta energía, y cuando nosotros vemos un paciente internado respiratorio, vamos a ver cómo baja de peso, o bien cómo lo internan con una caquexia, o sea, con muy poco peso, piel y huesos. ¿Por qué? Porque cuando hay dificultad para inspirar o para expirar, como contábamos el otro día, los enfisema-tosos, los que tienen asma crónica, etcétera, tienen que hacer un esfuerzo más allá del común o corriente para lograr inspirar el mismo volumen de aire. Esto hace que su diafragma y sus músculos inspiratorios no cesen de hacer un esfuerzo mayor que el normal. Si ustedes cuentan que en un promedio de 8 horas durmiendo la noche, sus músculos inspiratorios tienen la posibilidad de ir alternando fascículos, descansando fascículos y demás, en un problema tanto inspiratorio como expiratorio, el esfuerzo inspiratorio va a aumentar. Y entonces no descansan estos músculos y consumen una gran cantidad de energía. Imagínense que el diafragma es un músculo muy ancho y potente, y entonces su contracción tiene un gasto de energía importante. Ustedes van a poder ver, algunos por lo menos creo que van a lograr verlo, un paciente respiratorio con problemas que pueden provenir obviamente de su hipoxia, pero pueden provenir también de un problema de obstrucción bronquial, puede provenir de una anemia, etcétera, etcétera, y puede provenir de un problema neurológico, ¿sí? Para dar la orden a los músculos inspiratorios de inspirar. Bueno, de cualquier manera, ya lo vamos a ver eso, ustedes van a ver cómo va perdiendo peso el paciente respiratorio, o directamente cómo viene directamente con muy bajo peso, y a veces un vientre, como dijimos, abultado, pero no blando, sino duro, por el esfuerzo de los abdominales. Dijimos que por este lado tenemos los expiratorios. Los músculos expiratorios solamente van a trabajar por elasticidad en la ventilación normal o corriente. O sea, los expiratorios van a dilatar la caja. Ese esfuerzo va a tener que hacer que la caja, que es músculo, costilla, esternón y debajo, arriba clavículas, debajo diafragma, tenga que estirarse. O sea, hay que estirar estos músculos, estirar acá los cartílagos de unión con el esternón, los cartílagos intercostales, etcétera, y abrirla la caja. Y luego, por elasticidad, vuelve y hace presión sobre el aire, expulsando el aire
hacia las vías de conducción y exhalando. Ahora, cuando hay problemas de expiración, ¿quiénes son los que están haciendo este trabajo fundamentalmente? Los intercostales internos ahora, porque tienen inclinación al revés que los externos, y entonces cuando se contraigan van a deprimir las costillas, bajar la punta hacia abajo y también bajarla de anterior hacia el cuerpo. Y ahí intervienen los músculos abdominales, los rectos, los oblicuos, todos los abdominales están de alguna forma implicados. ¿Por qué? Porque si no alcanza solamente la elasticidad, o sea, la expiración pasiva, vamos a tener que activar y adrede, con trabajo activo, contraer estos músculos para provocar la expiración. Entonces, a veces los músculos expiratorios tienen que ayudar a expulsar el aire para generar presión más baja posible para lograr después ayudar a que ingrese el aire en la expiración. Entonces, si no inspiramos bien, también vamos a tener un gasto de energía en la expiración, que es lo que le pasa a los asmáticos o a los que tienen bronquitis crónica y los bronquios están muy cerrados. Entonces, el esfuerzo ya no es inspiratorio, solamente es un esfuerzo respiratorio, porque implica esfuerzos, gastos de energía en la inspiración y en la expiración. ¿Sí? Bueno, el aire, dijimos, si estuviera muy caliente y muy seco, sería bastante más problemático para el alvéolo hacer el intercambio gaseoso. Entonces, nuestro sistema tiene un aire acondicionado perfecto para acondicionar justamente el aire que está en la cavidad nasal. Por eso es que ustedes pueden respirar por boca, pero lo ideal es respirar por nariz. ¿Por qué? Porque en la nariz, por las fosas nasales, ingresa el aire y se encuentra con una mucosa, la mucosa nasal, muy irrigada, con mucha sangre periférica a disposición en esa mucosa y con esa mucosa llena de mucus. Entonces, las corrientes de aire que ingresan por las coanas, por la apertura nasal, se encuentra con lo que se llaman los cornetes, que son estas variaciones en la superficie nasal recubiertas por mucosa, y entonces el aire hace turbulencias y choca a propósito en la cavidad nasal contra el mucus, pegándose todas las partículas. Imagínense que cuando hay polvillo limpiamos, barremos, hay tormenta de tierra, cuando en la ciudad universitaria caminan y vienen esos vientos llenos de tierra, los pólenes, todo lo demás se está pegando, al dar vueltas el aire en turbulencia, se pega en el mucus. Pero además, esta mucosa tiene células ciliadas que van a ir barriendo ese mucus con todas las partículas grandes, e inclusive bacterias, hongos y demás, pegadas, ¿hacia dónde? Hacia la faringe, o sea, lo vamos a tragar a ese mucus y con nuestra barrera química, que es el ácido del estómago, vamos a aniquilar a esos patógenos, antígenos y demás. Pero esta mucosa, al ser tan irrigada, lleva sangre caliente. Y entonces el aire también se humidifica, si venía muy seco, y se calienta en la cavidad nasal. Entonces, limpieza o filtración, purificación, calentamiento, humidificación. Todo eso condiciona para que el aire llegue a los alvéolos caliente, o sea, a temperatura más parecida a la temperatura corporal, si no igual, con la humedad necesaria para poder transferir ese oxígeno por difusión con más facilidad y bastante más limpio, y esto funciona mejor que el filtro de aire de los autos. Con eso les digo todo. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de los tamaños de partículas microscópicas quedan en el mucus. Solamente van a lograr pasar aquellas que quedan en suspensión, que aunque se mueve el aire siguen, que son muy pequeñas y que van a pasar hasta el aire pulmonar.
Por eso no es bueno lo que está pasando en estos días, porque cuando se quema mucha hoja, mucha leña o hay incendios, o vienen los vientos de los campos que están arando, la partícula grande de tierra, de hollín, de lo que sea, la vamos a poder capturar. Pero las muy pequeñas, que son menores a 10 micrómetros, que la décima del micrómetro, más aún, pasan derecho hasta el alvéolo. Y ahí hay que ver cómo vamos a ver luego que se las ingenia el pulmón para tratar de hacer la última limpieza del aire. Pero ya está en el alvéolo, ¿verdad? Bueno, igual tenemos oportunidad de choques a lo largo de todas las epitelios de todo el árbol bronquial, ¿sí? Pero va a haber partículas mínimas que van a lograr llegar hasta lo profundo del aire alveolar. Bueno, la respiración bucal ya se pierde bastante de este preacondicionamiento del aire. Y vamos derecho entonces con ese aire acondicionado más o menos a la faringe, que bueno, es un conducto para el aire, pero también es compartido como conducto para alimentos por el sistema digestivo. Otra vez, tenemos una mucosa importante allí, pero tenemos que tener en cuenta que alrededor de la faringe, lo que vemos, si abrimos la boca, tenemos las amígdalas. Hay un sistema, un acúmulo inmunológico difuso importante que está chequeando también el encuentro con ciertos antígenos antes de que pasen a nuestro árbol respiratorio y, ¿por qué no también a nuestros oídos y cabeza? Luego va a venir un órgano propio de las vías de conducción aérea, que es la laringe, que ya dijimos que tenía su cargo, la fonación, y también aquí tenemos la glotis y la epiglotis tapando, ¿no es cierto?, a la laringe en una forma oblicua, tapando cuando traguemos, o sea, el bolo alimenticio que tiene que ir al esófago, el sistema digestivo, que no vaya a entrar a la tráquea, que es nuestro sistema de conducción. Entonces, allí voy a pasar, antes que se nos cierre, a mostrar esto, porque la laringe es como la gran entrada del aire que no debería nunca colapsar, igual que la tráquea y los bronquios de mayor envergadura. Por eso la laringe es un órgano con mucho cartílago y más cartílago debido a que tiene que sostener el estiramiento y trabajo de las cuerdas vocales. Y la tráquea no es un tubo completo de cartílago, puesto que necesitamos que haya cierta expansión. Entonces lo que hace es hacer anillos cartilaginosos para que tenga distensión, pero nunca se colapse y se cierre, porque nos quedaríamos sin aire y nos morimos asfixiados. Ya lo voy a mostrar, espero encontrarlo y si no ya en la próxima, porque en realidad los cartílagos de la tráquea son anulares, pero son en forma de U. O sea, hacia atrás, estos anillos de cartílago de la tráquea están abiertos en forma de herradura, así. ¿Por qué? Porque la tráquea atrás da hacia el esófago. Y tiene que, si fuera toda dura, así de cartílago, el esófago no podría pechar cuando pasa el alimento. Entonces, cuando nosotros tragamos comida y bolos alimenticios gordos, esos que sentimos que van bajando dolorosamente, están pasando por el esófago. Y el esófago está atrás. Entonces el esófago empuja a la tráquea de atrás y entonces esa parte sin cartílago le permite dilatación al esófago, pero a nosotros nos falta un poquito el aire porque justamente ese espacio lo está cediendo la tráquea, ¿no? Bien, entonces acá tienen para ver un poquito de los tejidos, ¿no? Todas las vías respiratorias van a tener
primero mucosa nasal, mucosa bucal, faríngea, laringia. Acá tienen el tema del moco y la humidificación. Y en todo el epitelio respiratorio, al menos toda esta parte que llamamos respiratorio alto, ¿sí? Todo el respiratorio alto sería hasta los bronquios, sí, hasta los bronquios principales. Tenemos estos epitelios que tienen cilios en la parte apical de las células y intercalados con células mucosas, que son estas que acá se ven claras, las caliciformes o células secretoras de mucus para justamente el muco. Acá hay un ideal de dibujo de Silverton y acá una foto con tinción real, hecha por un técnico de laboratorio seguramente, que ha teñido con hematoxilina eosina un epitelio respiratorio, seguramente de tráquea o de bronquio, y donde se ven las células caliciformes llenas de lípidos, por eso se las ve blancas, porque la fijación con alcohol le quita los lípidos, y obviamente el pasaje por el benceno, lo que se utiliza, el silol, lo que sea, el orgánico saca estos lípidos. Acá se ve cómo están exocitando justamente los globitos de mucus. Acá anda el mucus y los cilios que lo están moviendo. Y estos son los núcleos de las células, ¿no es cierto? Y algunas basales que siempre se quedan en la base, como algunas células madres, obviamente, porque tienen que dar lugar a renovar el epitelio, y otras que suelen también dar otras células caliciformes, y algunas darán lugar a las endocrinas, que algún día, si llegamos, se las mostraré, porque también hay células unicelulares endocrinas en el epitelio respiratorio. Bueno, acá tienen un lindo gráfico para ver después la ubicación de las neuronas especializadas en detectar en el aire sustancias disueltas, que son el epitelio olfatorio. Recordemos, si no lo han visto en el secundario, lo verán después, tranquilos, pero tanto el gusto, que está alojado en neuronas especializadas en detectar sustancias disueltas en el alimento,